Quiero compartir con vosotros en este día una pequeña reflexión. Una reflexión que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8. Es una reflexión sobre dos personajes. Por una parte tenemos a Felipe, por otra parte tenemos al etíope. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 28. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Solo el Señor de la mies sabe quién puede servirle. Solo el Señor de la mies sabe dónde puede servir de una manera mejor los obreros. Solo Dios lo sabe. Gaza era la antigua ciudad que había sido fortín de los filisteos. Todos conocemos, de hecho, los pasajes de Primera, Segunda de Samuel, esa batalla que tuvo David con Goliat, los filisteos en Gaza. Sabemos el pasaje, ¿verdad? Pero a lo mejor muchos no sabíais que Gaza fue destruida, ese fortín fue destruido por tropas de Alejandro Janeo. Esto fue en el año 93 a.C. Pompeyo y sus tropas edificaron una nueva Gaza más cerca de la costa hacia el sur de la antigua ciudad. El camino que de Jerusalén desciende a Egipto pasa precisamente por la Gaza desértica. Felipe recibe el mandato de parte de Dios, recibe su misión y es guiado directamente por el Espíritu Santo, al cual él obedece sin replicar. Qué bueno que podamos obedecer lo que el Señor nos quiere decir. E incluso qué bueno que podamos obedecer lo que nuestro líder, nuestro pastor nos quiere decir. Aquí hay obediencia por parte de Felipe. No hace como Jonás. Recibe un mensaje y desobedece. Huye pensando que a lo mejor el Señor no estaba en Tarsis. Felipe emprendió el viaje. Y resulta que se encontró con un etíope eunuco. Era un alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este funcionario es uno de los más importantes del país. Es algo parecido como un ministro de Hacienda. Un eunuco etíope, o sea, un gentil, que en este caso era un hombre mutilado, estaba excluido de los privilegios de Israel. Seguramente también sería de raza negra, pero para Dios ya sabemos que no hay acepción de personas. Aún así, teniendo su cultura, teniendo su religión, este eunuco etíope estaba leyendo la palabra de Dios. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, iba leyendo al profeta Isaías. Algunos expertos dicen que este hombre tenía tal conocimiento de la palabra de Dios y tal admiración por la religión judía que poco le importó las penurias del viaje. Él quería asistir a Jerusalén para celebrar esa adoración. Había cierta inquietud en su alma. Estaba deseosa de buscar a Dios, de conocer quién era Dios. ¿Está eso en nosotros también? ¿Hay en nosotros ese sentir de buscar a Dios, como lo hacía este etíope? Allí en Jerusalén hay que recordar que estaban los apóstoles predicando el Evangelio de la gracia de Jesús. Sin embargo, no lo contactaron. La gracia de Dios persigue a ese hombre y le alcanza en un camino solitario. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate junto a ese carro. Felipe, como venimos diciendo, obedeció. Se nota que la misión de Felipe entre los no judíos es iniciativa de parte de Dios y no del evangelista. También resalta la obediencia inmediata de Felipe, como estamos diciendo. Obediencia total al mandato del Espíritu Santo. Felipe se acerca deprisa al carro. Al oír al hombre que leía el profeta Isaías le pregunta: ¿acaso entiendes lo que estás leyendo?
¿Sabes una cosa? Realmente de poco sirve leer si no se entiende lo que se lee. Si no sabes situarte en el contexto donde están sucediendo los hechos, si no sabes escudriñar bien la palabra, ¿de qué te vale leerla si no la entiendes? Realmente de poco sirve leer si no se entiende lo que se lee. ¿Acaso entiendes lo que estás leyendo? En los tiempos del Nuevo Testamento, leer en voz alta era lo normal. De hecho, Jesús en el templo lo hizo con 12 años. Estaba en medio de la sinagoga y estaba compartiendo la palabra, en alto, en voz alta. Aun cuando uno leyera para sí mismo, tenía que hacerlo en voz alta. Felipe sabía la profecía mesiánica. Seguramente él sabía todo acerca de Jesús. Todo. Incluso del Antiguo Testamento. Y me imagino que al oír esas palabras, inmediatamente se teletransportó a lo que decía el profeta Isaías. La interrupción de Felipe a este importante funcionario se recibe con humildad, con gentileza. De hecho, el eunuco le responde: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Me gusta la actitud del etíope. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si un extraño se te acerca? ¿Sabes? Se te acerca a tu vehículo, se te acerca a donde estás tú, a tu familia. Y tú le invitas a subirse a su coche, incluso le invitas a tu casa. ¿Te imaginas la situación? Hoy en día nadie hace eso, y menos con desconocidos. Felipe era un desconocido para este etíope. Y al revés. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Se nota el espíritu humilde, sediento de este lector, de este etíope. Admite ignorancia, incapacidad para captar el sentido del texto que está leyendo. Si te fijas, viajar era algo típicamente molesto, y Felipe no era socialmente igual a aquel hombre, pero él lo invitó a que se subiese, a que se sentase junto a él, a fin de que le explicara lo que estaba leyendo. Vaya oportunidad, de presentar el Evangelio de Jesús. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que permanece mudo ante su trasquilador, no abrió la boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Esta es una versión un poquito más actual. El hombre luchaba por entender la gran profecía del siervo de Jehová. Ese siervo que tanto sufría para ganar luego una gran victoria. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Esto es lo que le preguntó el eunuco a Felipe. El eunuco estaba intrigado sobre quién era el que estaba describiendo Isaías 53. Pero a Felipe le costó poco usar esta escritura como punto de partida para anunciar el Evangelio de Jesús. ¿Hacemos nosotros también lo mismo? ¿Sentimos ese vivo celo por saber, por indagar en las escrituras, por escudriñarlas, por leerlas como este etíope? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Aleccionados por el maestro mismo, los discípulos aprendieron bien la lección y citaban a menudo la gran profecía de Isaías 53. En este aparte de la explicación de la escritura por parte de Felipe al etíope, señala que este es elemento fundamental de la acción misionera. Es la mejor estrategia, es llegarle a la gente con la palabra hecha comprensible. Jesús debe ser el centro del mensaje. La tarea del predicador es presentar a Cristo. Es presentar a Cristo a toda la gente. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Otro elemento fundamental de la misión es el bautismo en el nombre de Jesús. Ese debe ser parte de la instrucción básica del evangelizar. El etíope quedó impresionado por el evangelio y pregunta a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo que implica que ya Felipe ya le había hablado del bautismo. ¿No es casualidad? Seguramente Felipe le explicó al eunuco que el bautismo es para perdón de pecados y que es una señal y es un sello de ser recibido en el pueblo de Dios. Eso motivó seguramente al eunuco a ser bautizado, confesando públicamente su fe en Jesús.
Seguramente el etíope tuvo impedimentos para ser aceptado en la religión judía. Allí no le fue permitido circuncidarse. Sin embargo, él subía a Jerusalén para adorar y era tenido como un advenedizo. Por eso pregunta si hay algo que le impida ser bautizado. ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esto sugiere que esperaba que surgiera alguna objeción. Quizás antes se le había negado el bautismo judío de prosélito. Todo esto por su condición de ser una persona que había sido mutilada. Recordar que era algo obligatorio en los eunucos en esa época. Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. La Biblia dice que Felipe lo bautizó, lo cual indica que a esas alturas de la iglesia ya no hay impedimentos para la misión entre los gentiles. Es decir, que el Espíritu Santo mismo lo envió al encuentro del hombre mutilado, preparando así el terreno para la misión que estaba por venir. Al bautizarlo, Felipe acepta a este hombre como parte de la iglesia, indudablemente y en armonía con la práctica de la iglesia primitiva. Felipe bautizó al eunuco en el nombre de Jesús. Hemos mencionado que este eunuco venía de Etiopía, ¿no? Dato importante también. Dato importante a tener en cuenta. Felipe y el etíope. Deducimos que es de Etiopía, ¿no? Claramente. Pues ¿sabes lo que está pasando hoy en Etiopía? Es uno de los países más pobres. ¿Y sabes por qué? Porque hubo un levantamiento de cristianos en Etiopía y asesinaron a todos. Luego muchos dicen, ¿por qué hay pobreza en Etiopía? Es posible que esa sea la respuesta. Se levantaron personas con el llamado de Dios, se levantaron cristianos y a todos los asesinaron en Etiopía, ¿sí? Y ahora Etiopía, si no me equivoco, es uno de los países más pobres, por no decir que es el país más pobre, junto a Surinam y otro país más. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero dice que siguió alegre su camino. Deja claro que el bautismo practicado era por inmersión. Aquí el Evangelio se está presentando a todas las personas, no solo a los judíos, también a los gentiles, a todas las personas, incluso a personas de otra raza, de otra cultura, de otra religión. El Evangelio es para todos. Pero claro, uno tiene que aceptar al Señor en su vida. ¿Sabes una cosa? El cristianismo echa abajo las barreras. Esas barreras que ha levantado el judaísmo. Esas barreras que levantan las religiones. El islam, el hinduismo, el budismo. Hay tantas religiones. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. El trabajo de Felipe llega hasta Cesarea, la misma ciudad escogida por el Espíritu Santo. 6 años después, recuerda, para que a través de la predicación de Pedro se abriera de forma total y permanente la puerta de entrada al reino de Dios para los gentiles. ¿Recuerdas el pasaje de la historia de Cornelio, no? Aquí hay un contraste, ya para terminar con esta reflexión. Hay un contraste entre los dos relatos sobre Felipe. El primero tiene lugar en Samaria, hacia el norte y hacia el este, y el otro hasta el sur. El primero se refiere a una conversión en masa que se produjo luego de la dispersión. Y el segundo es una conversión aislada, producida por un mensaje directo de parte de Dios. El primero ocurre entre un pueblo que tenía solo los libros judíos de Moisés y el segundo que trata sobre alguien que leía de las profecías. Sin embargo, ambos están relacionados, no solo por la presencia de Felipe, sino también porque conciernen a personas ajenas al judaísmo. Fue este eunuco, y no el centurión Cornelio, el que llegó a ser el primer convertido no judío al cristianismo. Felipe era la clase de evangelista que estaba dispuesta a dejar la reunión pública con sus emociones para ayudar a un alma a hallar la paz en un lugar donde solo Dios podía ver. El Espíritu Santo es el Señor de la mies, y a través de él tenemos poder para testificar. El Espíritu Santo le abrió el camino a Felipe para que se acercara al hombre,
Abrió las escrituras al pecador que buscaba a Dios y abrió el corazón del pecador al Salvador, a Jesús. Cuando el Espíritu junta a un siervo preparado y dispuesto con un pecador contrito, hay cosecha de almas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El testimonio personal que finalmente lleva el fruto es el que planta la semilla de la palabra. Y esa palabra exalta a Jesús. Dios escogió a un etíope eunuco para demostrar que el Evangelio no hace acepción de personas, y aunque el hombre estuviera excluido del culto judío, él podía salvarlo por la predicación del Evangelio. Este pasaje deja ver claramente que el propósito del Espíritu Santo es ir a todas las almas de la tierra, a todas, sin acepción de personas. A veces pensamos que el Evangelio es solo para los cristianos. A veces pensamos que el Evangelio es solo para ciertas personas. Es para todos. Y este es un ejemplo. El Espíritu llama a Felipe para predicar a una persona. Al ser un eunuco y al estar en el carro, me imagino que alguien tenía que estar tirando del carro, ¿no? Pero aquí solo menciona al eunuco, al etíope. Ese fue el que recibió al Señor. Ese fue el que se bautizó. El Evangelio es para todos. No hagas acepción de personas. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica a todos, incluso a tu vecino, a tu vecina, a tus familiares que no conocen a Dios. El Evangelio no es solo para los cristianos. El Evangelio no se debe quedar en la iglesia. El Evangelio se debe predicar por todo el mundo. Salir a las calles. Buena palabra esta de Felipe y el etíope. Hay cosas que desconocíamos y que ya conocemos. Puedes dejarnos tus comentarios. Si en algo me he equivocado o no me he expresado bien, corrígeme. Yo te invito a que me escribas un WhatsApp al 607-824-824. También puedes aportarnos reflexiones para próximos espacios. Radio Solidaria, una radio comprometida.